Bueno, vamos a ir dando por comenzada la sesión. Muchas gracias a todos por estar. Soy Carlos Gallego, formo parte del equipo de desarrollo de negocio de Norvento y bueno, os doy la bienvenida a este primer seminario de una serie de 3 que vamos a celebrar en torno a las microredes y los productos vinculados a la ejecución de las mismas. En Norvento llevamos varios años manejando el concepto de microred y bueno, creemos que empieza a acercarse el momento en el que las microredes van a cobrar pleno sentido, tanto en países desarrollados como en países con infraestructuras menos maduras. En este primer seminario trataremos el concepto de microred y veremos su valor para distintos tipos de usuario y algunos casos típicos de uso, ¿vale? Los próximos seminarios, segundo seminario, trataremos cómo es el diseño de estas microredes, pues explicando un poco cómo es en detalle cuáles son las fases del diseño, que sobre todo que son distintas frente al desarrollo de una infraestructura energética digamos que no está en este concepto. En el tercer seminario hablaremos sobre productos específicos o equipos que son claves para una microred y cuáles son las características de estos equipos o que deseablemente deberían tener. Antes de empezar, me gustaría comentaros o daros algunas indicaciones con respecto al funcionamiento del webinar, ¿vale? El webinar, la duración estimada será de unos 30 minutos. Intentaremos reservar unos 5 minutos al final para hacer una pequeña sección de preguntas y respuestas. Durante la presentación, los micrófonos de los espectadores están silenciados, pero podéis hacer cualquier pregunta que os surja a través de la sección de preguntas y respuestas que podéis ver en la parte inferior de la pantalla. Igualmente, si alguno tuviese interés en participar de forma oral, tenéis una funcionalidad que es levantar la mano. Podéis utilizarla en cualquier momento y durante esta fase al final de la presentación os daremos paso para que hagáis vuestras preguntas. En cualquier caso, aprovecho para animaros a que si tenéis preguntas muy específicas o proyectos más concretos sobre los que queréis comentar, bueno, vais a tener al final nuestros datos de contacto. Bueno, podemos organizar una reunión específica y lo comentamos. Asimismo, existe también una sección de chat que, bueno, es principalmente para si estáis observando problemáticas con la conexión, el audio, vídeo, bueno, pues podéis hacer algún comentario ahí y lo podremos ver, ¿vale? Sin mucha más introducción, os voy a dejar con Manuel Pinilla, director comercial de Norvento, que es la persona que hará hoy de ponente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación, Carlos. Antes de nada, agradeceros que estéis aquí. Entiendo que es una buena noticia que podáis estar atendiendo a este seminario porque significa que las cosas están más o menos bien. Así que nada, gracias por dedicarnos este rato también en el que compartimos pues algo de conocimiento que vamos acumulando sobre esta cuestión de las microredes y el potencial que las vemos para bueno, países como el nuestro y también países en desarrollo. Bueno, probablemente conocéis Norvento, bastantes de vosotros. Es una empresa que ya tiene 4 décadas prácticamente de trayectoria haciendo ingeniería en el ámbito energético y buena parte de esas 4 décadas concretamente vinculada a la generación renovable, donde hemos trabajado con hidráulica, eólica, fotovoltaica, biomasa, biogás y en los últimos años muy intensamente también en otra vertiente del ámbito energético como es el almacenamiento de energía y cómo se combina con las distintas fuentes de generación. Y eso es lo que nos llevó pues a lanzar una línea de trabajo hace varios años bastante intensa relativa a microredes, fundamentada en la visión que tenemos pues, sobre el futuro del mundo energético. Y este seminario, este rato que vamos a pasar juntos, pues vamos a tratar de compartir con vosotros esas tendencias que observamos, que muchas o que probablemente también vosotros observaréis en muchos casos, y la visión de cómo estas condicionan el futuro del sector energético y qué rol pueden jugar en dar una forma diferente a la que pueda tener ahora. Bueno, nunca ha sido estático, ningún sector, tampoco el energético, ha estado en continua evolución y ahora pues
seguimos dentro de esa continua evolución, como es lógico, adecuándonos a pues, dar el mejor servicio a los usuarios de este en términos de prestaciones, en términos de coste, con las tecnologías disponibles en cada momento. Entonces, bueno, sin más, comenzamos entendiendo, en primer lugar, qué es una microred renovable y qué quizás no es. Por supuesto, un nombre puede englobar muchos significados, pero vamos a compartir con vosotros lo que entendemos por microred renovable en Norvento. Y os leo lo que veo en pantalla. Sistema eléctrico de una dimensión reducida en comparación con la gran red que agrega generación principalmente renovable y demanda y que es capaz de operar desconectado de otras redes proporcionando energía de calidad y de forma fiable. Bien, en esta definición vemos tres palabras. Bueno, en primer lugar vemos la palabra renovable, que se refiere a que la presencia mayoritaria de generación pues, sea de este tipo versus otras microredes que no necesariamente emplearán este tipo de tecnologías de generación. Por otra parte, vemos la palabra calidad y aquí nos referimos a que la energía que entregamos al usuario de esa microred satisface parámetros de calidad equivalentes a los de una red de un país desarrollado en términos de continuidad de suministro, en términos de presencia de contenido armónico, distorsiones transitorias en dicho suministro, hablo de transitorios rápidos, estabilidad en la frecuencia, en los niveles de tensión, etc. Y luego, por otra parte, vemos la palabra desconectado o capaz de operar desconectado, que quizá es lo que pues, diferencia a una microred de otros sistemas que estamos más habituados a ver, como son pues, los sistemas de autoconsumo, ¿no? Algunas notas sobre esta definición. Que una microred tenga capacidad de operar desconectada no significa que siempre lo tenga que hacer. Y de hecho vemos múltiples aplicaciones en las que el funcionamiento pueda ser dentro y fuera de red. No necesariamente ahora ni necesariamente aquí en España, pero sí en algún futuro no lejano, en distintos sistemas y sobre todo a medida que se vayan desarrollando o habilitando modelos de negocio dentro del marco regulatorio que permitan aprovecharse de esta casuística. Normalmente, una microred, hablamos de que agrega generación y demanda, pero también incluirá almacenamiento y especialmente pues, cuando hay mucha presencia de generación renovable. Seguramente os acordaréis de los sistemas wind diesel de hace pues, 15 años, donde pues, se complementaba pues, esa variabilidad o se reducía el coste de diésel incluyendo pues, un aerogenerador y se complementaba a su vez la variabilidad de la generación eólica y la limitación que tiene para regular potencia con la presencia de un grupo diésel, ¿no? Bueno, pues en el caso de una microred renovable vemos el almacenamiento como un elemento clave, especialmente cuando queremos tener mucha presencia de generación renovable y cuando no es solo una aportación mínima a un sistema, imaginemos, de microred predominantemente diésel. Y por último, como definición adicional, hemos hablado de generación, almacenamiento y demanda. Si estos no operan coordinados, si es una mera agregación de estos tres elementos, probablemente no será suficiente para tener un suministro de calidad. Entonces, a lo largo de esta presentación y en los próximos días, en próximos seminarios, incidiremos en la relevancia de agregar estos elementos con mucho criterio y con un sistema que los coordine a todos adecuadamente. Bien, comencemos por entender el contexto en el que nos encontramos. Bueno, por un lado, vemos que la generación renovable está siguiendo unas tendencias o está evolucionando en el sentido de reducir sus costes, lleva haciéndolo obviamente muchísimo tiempo y también vemos que tiene un recorrido muy importante por delante.
en parte va asociado a la mejora de las tecnologías y en parte va asociado al incremento de las economías de fabricación, perdón, de las escalas de fabricación y las economías de escala asociado a estas. Este efecto que hemos visto en los últimos años ha sido mucho más marcado en el caso de la solar fotovoltaica, que creo que no se le escapa a nadie y que seguramente muchos de los que estáis aquí presentes pues trabajáis con solar fotovoltaica predominantemente porque obviamente estamos viendo que va a copar una parte importante de la generación renovable. Mucho más marcado que el de la eólica, por ejemplo, también porque la eólica vivió su gran reducción de costes pues una década antes. Si bien también vemos que los pronósticos nos cuentan que la fotovoltaica tiene más recorrido. Algo similar estamos viendo y observando en el caso de las baterías, donde hemos visto en los últimos años una mejora muy relevante en costes, también en prestaciones, y ahí ya entraríamos en parámetros más técnicos como número de ciclos, capacidad o profundidad de las descargas admisibles, etc. Pero en general hemos visto una reducción muy considerable de precios y también los analistas pronostican que esa reducción se mantendrá a lo largo de los años y llegaremos a niveles que hace unos pocos años hubieran sido inimaginables. Lógicamente, esto está vinculado pues, a la mejora de las tecnologías, que ha sido obligatoria para todos los tecnólogos del ámbito de las baterías, pues debido a la irrupción masiva de teléfonos y otros aparatos que todos tenemos, y también al incremento de las economías de fabricación al incremento de volúmenes de fabricación y las economías de escala correspondientes, al igual que en el caso pues, de las renovables. Bueno, no se nos escapa ninguno que también la irrupción del vehículo eléctrico es a la vez causa y efecto de esta reducción de precios de baterías, causa porque es un driver de inversión en I+D y en infraestructura de fabricación, y efecto porque no irrumpiría si no fuera por la posibilidad de reducir precios de estas baterías. Entonces, esto en cuanto a qué está ocurriendo con esas fuentes de generación y almacenamiento. Pero vemos, además, otro efecto paralelo al de la reducción de costes, y es el de la relevancia de la escala de la instalación de generación. Antes hablábamos de economías de escala en la fabricación, ahora me refiero a la escala de la instalación de generación, que como sabéis ha sido un elemento clave en la configuración de los sistemas eléctricos actuales. Que de hecho no siempre fueron así, no siempre vivieron en escalas muy grandes. El nacimiento de los sistemas eléctricos fue con escalas pequeñitas y luego el nacimiento de la corriente alterna ya nos permitió transportar grandes cantidades de energía a grandes distancias y las tecnologías que teníamos presentes para la generación, carbón, hidráulica, donde las economías de escala son muy relevantes, pues configuraron los sistemas de alguna forma como los tenemos. ¿Qué vemos en el caso de economías de escala? Y aquí estamos viendo en pantalla el coste de instalar solar y eólica, euros vatio pico, ¿vale? Que vemos con estas dos tecnologías. Bueno, en el caso del viento, y nosotros además como compañía conocemos esta cuestión especialmente bien porque uno de nuestros productos es un aerogenerador de 100 kilovatios, pues vemos aproximadamente un factor de 3:1, quizás algo inferior, entre el CAPEX, entre una planta de 100 kilovatios de generación eólica y una de 100 megavatios de generación eólica, es decir, 1000 veces mayor. Lo cual significa una economía de escala bastante o muy relevante y que lógicamente hace que el mercado masivo de generación eólica pues pase por grandes proyectos de decenas, como sabéis, o centenares en algunos casos de megavatios de potencia. Pero no ocurre lo mismo con la fotovoltaica.
donde observamos, y aquí también conocemos bien, porque uno de nuestras líneas de negocio es las plantas fotovoltaicas para autoconsumo, dentro del ámbito de autoconsumo y de la generación distribuida. Lo que vemos en el ámbito de la fotovoltaica es que la relación entre una planta de 100 kilovatios y una de 100 megavatios en términos de CAPEX, pues está entre un 30 y un 50% por encima, entre 1,3 y 1,5 ese ratio. ¿A qué se debe esta menor diferencia este aplanamiento de economías de escala en el caso de la fotovoltaica? Bueno, sobre todo pues a la modularidad de esta fuente. Pues esa modularidad está en los cientos de vatios, que es la potencia pico de un módulo fotovoltaico, valga la redundancia, mucho más marcada que en el caso de la eólica, donde el módulo de generación óptimo que se ha alcanzado está en los varios megavatios, ¿no? En unidades de 3, 4, 5, y ya veremos en el futuro de forma más frecuente, más megavatios incluso. Algo similar ocurre en el caso de las baterías. En ese caso, los módulos de baterías pues, también están en el rango de unos pocos kilovatios hora, lo cual hace que no haya una grandísima diferencia en términos de CAPEX para montar una instalación de almacenamiento con baterías. Estoy hablando aquí bueno, de las tecnologías más habituales como ion litio, pero bueno, esto creo que es ampliable a otras tecnologías también convencionales, donde vemos que la relación en CAPEX de una instalación de unos pocos centenares de kilovatios hora, pues versus una instalación de varias decenas de megavatios hora, pues no es enorme y se parece bastante a la de la fotovoltaica, de hecho. Bien, ¿y qué otra cuestión vemos que también es un elemento que condiciona nuestro presente y condicionará nuestro futuro? Bueno, pues es la ubicuidad de las comunicaciones y de la conectividad entre aparatos, llamémosla Internet de las cosas, o llamémosla capacidad de acceso ubicua e ilimitada a la información de un dispositivo. Cada día es más barato monitorizar y controlar un dispositivo de forma remota, hasta el punto de que es incuestionable, nadie dudaría de tener perfectamente monitorizado cualquier dispositivo por pequeño que fuera, en una instalación de generación de energía o en una instalación de cualquier otro tipo, ciertamente, ¿no? De hecho, es tan barato que no afecta en ninguna medida prácticamente a los parámetros económicos de un proyecto y tampoco hay limitaciones prácticas a la transmisión, al almacenamiento, al procesado de datos. Y esto hace que, bueno, pues de nuevo, la escala de un sistema de generación o de infraestructura energética en cuanto a cuánta energía puede operar, sea generar, transmitir, gestionar, pues no es relevante. Bien, y todo esto realmente nos lleva a plantearnos si es necesaria la escala y la existencia de un sistema centralizado. Comentaba antes cómo nacieron los sistemas eléctricos y, lógicamente, no somos ajenos a eso. Quizás si hoy tuviéramos que empezar de cero, planificaríamos un sistema completamente descentralizado, como fue en aquellos inicios, donde la generación y la distribución, que no había transmisión de la electricidad, era en corriente continua, antes de ese invento fantástico de la corriente alterna y la capacidad de elevar tensión y transmitir energía a grandes distancias. Pero obviamente no empezamos de cero, al menos no en todas partes, me refiero, en España no empezamos de cero, en otros países, la mayoría de países y zonas bien electrificadas del mundo no empiezan de cero, pero sí que hay zonas del mundo donde sí empiezan de cero, ¿no?
Y aún no empezando de cero, sí que creemos que pueden surgir procesos de descentralización y de aparición de nuevos modelos de negocio catalizados por los drivers que acabamos de ver. Resumo de nuevo: reducción de costes de generación renovable y de almacenamiento, aplanamiento de economías de escala asociadas a la dimensión de la planta de generación y presencia ubicua de tecnologías de comunicación y procesado de datos. Y de esta forma, pues, pudieran surgir modelos de operación en los cuales, pues, una pequeña red, imaginemos esta que tenemos aquí en pantalla, pues pudiera operar no necesariamente conectada todo el tiempo a la red principal, a su red de distribución, sino que pudiera entrar y salir de ella intercambiando energía o servicios a medida que fuera conveniente económicamente. Naturalmente, todo esto pues soportado por un marco regulatorio que pues probablemente ahora no tenemos, pero que tecnológicamente pues esto podría ser factible y podría ser interesante en términos operativos y económicos para un operador de esa microred. Imaginemos, por ejemplo, pues un polígono industrial abastecido por generación in situ, que tiene capacidad de almacenar energía, de regular carga, que evita y que no está todo el tiempo conectado a la red principal, evitando algunos costes asociados a esa conexión a la gran red. En algunos casos, conectándose a ella, intercambiando energía, porque tiene exceso o tiene defecto de energía, exportando o importando. En otros casos, proveyendo de servicios pues, de regulación primaria, por ejemplo, para estabilizar la frecuencia de la red principal, o de regulación de tensiones, absorbiendo o inyectando reactiva, o de otro tipo, ¿no? Y naturalmente, también, como comentaba antes, vemos la posibilidad de la presencia de microredes aisladas, especialmente en zonas donde la infraestructura eléctrica actual pues, todavía no ha llegado, en países en desarrollo fundamentalmente, y donde quizá no tenga sentido nunca que llegue. O donde quizás se comience electrificando con microredes aisladas que en algún momento que puedan pertenecer a distintos operadores y en algún momento decidan interconectarse entre ellas e intercambiar de nuevo pues, energía y servicios como comentábamos. Y esta descentralización, de hecho, de alguna forma vemos este patrón en distintos ámbitos. Por ejemplo, uno de ellos pues, es el ámbito del blockchain, ¿no? Y bueno, creo que puede ser algo que también llegue al sistema energético en el futuro. Bien. Visto lo que entendemos por una microred y por qué creemos que pueden estar presentes en el futuro, veamos en qué dimensiones pueden aportar valor pues, a aquellas entidades que puedan estar interesadas en ellas. Y vemos aquí tres dimensiones que naturalmente cada usuario de esa microred o promotor pues asignará a cada una de ellas más o menos valor en función de sus necesidades. Una primera dimensión es la de la fiabilidad y la calidad del suministro. Una microred complementando el suministro de la red principal puede permitir a alguien asegurar el suministro de energía en condiciones críticas de dicha red principal. Igualmente, no hay que pensar en grandes catástrofes. Existen muchas redes débiles donde hay problemas de calidad de la energía entregada, donde puntualmente hay caídas de red o hay excursiones en la frecuencia, en la tensión, hay desequilibrios, hay armónicos, hablaba antes de calidad de la energía. Pues una microred puede permitir de alguna forma enmendar esos problemas y también pues incluso aislar y apantallar al usuario de esas problemáticas. Un segundo elemento de la propuesta de valor es la optimización económica.
que naturalmente, pues siempre que hablamos de energía, pues la economía es algo muy relevante, es una infraestructura cara, la energética, o muy intensiva en inversión, y no suele haber inversión en ella si no hay criterios de optimización económica detrás de dicha inversión. La presencia de fuentes de generación renovable barata y en redes con electricidad cara, bien sea por la estructura tarifaria que existe asociada a dichas redes o porque están abastecidas con diésel, que suele tener un coste de energía asociado a la producción de electricidad con diésel bastante elevado, pues vemos encaje de la presencia de microredes de cara a reducir dicho coste de energía. Igualmente, puede permitir, en función de cómo es dicho marco regulatorio y a través de figuras que irán surgiendo, agregadores de servicios, etcétera, pues conseguir también beneficio económico mediante intercambios de energía y servicios, como comentábamos antes, con el sistema. Y un tercer driver o un tercer elemento de la propuesta de valor es la reducción de emisiones asociadas a la generación de la energía que usa el cliente. Y en el caso, como comentamos, de una microred renovable nuevamente instalada, pues podemos tener una presencia muy relevante de fuentes renovables y conseguir a la vez un coste de energía interesante. Por lo tanto, son una palanca para conseguir reducir emisiones con respecto al estado actual para clientes que apuesten fuertemente por reducir sus emisiones de forma genuina. La parte derecha de la pantalla vemos un esquema planteado por Homer Energy, que es un proveedor de herramientas de cálculo relacionadas con microredes, donde plantea este trilema de fiabilidad y calidad de suministro, de optimización económica y de reducción de emisiones como un triángulo, y donde ubica distintos segmentos de clientes en función de cuál es la relevancia que prevé asigna a cada uno de esos tres elementos. Cada cliente es distinto, cada promotor de microred es distinto y tiene unas preferencias, lógicamente, y una microred puede, de alguna forma, es una optimización multiobjetivo, donde siempre hay compromisos de mejorar en una dimensión, suele llevar a un peor resultado en las otras, si no, no estaríamos en un óptimo, pues siempre tendremos que ubicar una solución adecuada a las necesidades de nuestro cliente. Y bueno, vemos como ejemplos, pues, por ejemplo, minas que han hecho transición de abastecimiento con diésel o islas físicas, me refiero, que se estaban abasteciendo con diésel y que por una cuestión puramente económica han ido incorporando fuentes renovables y luego han ido poco a poco también o están incorporando almacenamiento en aras de reducir esa dependencia del suministro de combustible. Reducirla, que no anularla, porque generalmente toda microred, aunque sea renovable, necesita una fuente despachable y por tanto cierta presencia de diésel. Eso veremos ahora un poquito más al respecto. Otros ejemplos es la electrificación rural fuera de red en países en desarrollo, que comentábamos antes, y otros ejemplos, pues veremos también, por ejemplo, ahora algo relativo a industria en países como el nuestro, donde, por supuesto, hay interés en tener unos parámetros económicos adecuados de los proyectos que emprenden, pero también tienen una presión importante por parte del mercado en reducir emisiones y también en algunos casos observan problemas con la calidad del suministro y de hecho, bueno, hemos visto proyectos de este tipo que os voy a contar en un momento.
Parece este un tema muy teórico y parece que estamos proyectando un futuro lejano o de ciencia ficción, pero la verdad es que nos encontramos que los números empiezan a tener sentido o empezamos a ver sentido. No solo las microredes renovables van mejorando a las microredes que originariamente estaban abastecidas por grupos diésel, sino que se van acercando a los niveles de coste de los sistemas de las redes eléctricas, acercándose a eso que se suele llamar paridad de red, ¿no? Y por supuesto, aquí hablo de paridad de red con el coste de la energía suministrada por la red, no solo del término de energía, sino del término de potencia. Entonces, caso concreto de una microred a escala industrial que incorpora generación solar, incorpora baterías, incorpora diésel. Estamos en la actualidad, observamos que podemos llegar a un coste de energía pues, entre los 180 y los 200 euros megavatio hora. Esto es el ECOE, el COE, Levelized Cost of Electricity. En las fechas de hoy, con lo que estamos observando o lo que vemos, considerando pues, precios actuales de fotovoltaica, de baterías. Lógicamente, como habéis visto todos y como comentábamos antes, en los últimos 2-3 años pues, hemos visto pues, que hemos una reducción del 30% en la generación fotovoltaica, una reducción del 30% aprox en los últimos 2 años en costes de almacenamiento de baterías, concretamente, no del sistema completo. Y si esta tendencia se mantiene, podremos estar, bueno, de alguna forma en la paridad de red con respecto a la red. Y aquí consideramos el término, como decía, de potencia, término de energía para un consumidor industrial. Bueno, y letra pequeña, pues sin el IVA, pues, en ninguno de los 2 casos, para que la comparación sea adecuada, etcétera. Esto sin considerar un CAPEX de conexión a dicha red. Si viéramos que alguien tiene que hacer una inversión relevante para conectarse a dicha red, porque a lo mejor no esté ubicado junto a ella y tenga que tender una línea, pues lógicamente este rango de coste de energía de red empezaría a desplazarse a lo largo del eje vertical hacia arriba y empezaríamos a tener más interés en una solución de microred y, lógicamente, pues este es el tipo de proyectos que ahora estamos identificando como relevantes o como con potencial real de microredes en estos momentos. Bien, veamos un ejemplo. Veamos un caso que hemos encontrado en varias ocasiones en el mercado y que pues, puede ser interés o que puede tener interés real para aplicar esta tecnología. En este caso es una fábrica con una infraestructura eléctrica existente, está conectada a la red con un importante consumo de energía el día y la noche. ¿Y qué problema tiene? Bueno, pues la red allá donde se ubica esta fábrica es débil. Tiene cerca otra fábrica que introduce muchas distorsiones en dicha red y varias veces todos los años pues provoca caídas de suministro que duran varias horas y que genera pérdidas económicas. Y además, pues aunque no produzca esas caídas de suministro, termina poniendo en riesgo equipos que emplean en esta industria por la mala calidad de la potencia en el punto de conexión a la red. ¿Qué posibilidades tenemos aquí con una microred? Bueno, pues, ¿qué desplegamos? Pues desplegamos un sistema que le permita desconectarse de esa red principal, que integre baterías y generación solar y que también integre un sistema de control de ciertas cargas no críticas del cliente que nos permitan responder ante esas situaciones de emergencia, limitando la energía consumida en dichas cargas. Para ello desplegamos pues, un controlador de microred. Antes os comentaba que
pues hay que coordinar adecuadamente todos los equipos y eso para mí es una de las claves que luego veremos de una microred. Incorporamos ese almacenamiento de baterías, incorporamos un interruptor controlable de la conexión a la red, elemento muy importante porque es el que nos permitirá entrar y salir de red habiendo sincronizado adecuadamente y de una forma, por tanto, inocua para los usuarios del cliente. Incorporamos generación solar y una red de comunicaciones, lógicamente, que ponga en contacto el controlador bidireccional, que recabe energía del estado de cada uno de los, información del estado de cada uno de los equipos y que también les comande para operar adecuadamente. ¿Qué capacidades de control incorpora esto? Bueno, pues como comentaba, la operación de las transiciones de entrada y salida de la red, el deslastre de cargas no críticas, por supuesto, que aquí no lo menciono, la operación habitual de una red balanceando generación y consumo, adecuando los parámetros de frecuencia, tensión, equilibrio entre fases, pues en cada momento para que tengan energía de calidad. Incorporar capacidades de deslastrar cargas no críticas, caso que puede ser necesario o no. Incorpora también la optimización de intercambio de energía con la red, y esto ya no es por la parte de fiabilidad, sino por la parte de buscar reducción de coste de la energía, haciendo mejor uso de la generación fotovoltaica disponible y jugando con el aprovechamiento de la energía almacenada en periodos excedentarios de generación fotovoltaica en las baterías, ¿vale? Beneficios que observa el cliente, pues por supuesto la continuidad de suministro, aislarse en caso de problemas de calidad de red. En caso de detectarlos con una lógica determinada, el cliente puede desconectarse de la red, seguir operando en paralelo a ella, empleando la energía que tiene almacenada. Luego, por otra parte, puede jugar otros en otras dimensiones que le generan beneficios, como es la compensación de reactiva, reduciendo las penalizaciones que vea, como es la limitación de picos de consumo de red para evitar pues, las cargas correspondientes en la factura de la electricidad, o puede también cambiar determinadas cargas o emplear la generación renovable en horas del día que le sea más interesante, o pasar cargas virtualmente y a través de las baterías pues de periodos tarifarios más caros a otros más baratos, aprovechando mejor la fotovoltaica presente. Y un ejemplo que hablábamos también de mucho interés y que ahora mismo estamos viendo sistemáticamente en el mundo en desarrollo es la electrificación de zonas rurales, allí donde no ha llegado todavía el sistema eléctrico principal. Un caso típico es el de la extensión de red, de la red principal de un sistema pues para abastecer un nuevo municipio, villa, población, generalmente con algún tipo de carga que justifique ya ese abastecimiento y que a lo mejor pueda estar siendo abastecida por un grupo diésel, a lo mejor una fábrica, a lo mejor un centro de salud, alguna otra infraestructura, probablemente con hogares ya electrificados con sistemas caseros, con un pequeño panel solar y una batería, los llamados Solar Home Systems, y por tanto cierta demanda por parte de los habitantes del municipio. Todo esto para que el modelo de negocio tenga sentido, el modelo de negocio de venderles electricidad y de implementar esa extensión de red. Y bueno, pues lógicamente el coste de electrificar o de extender la red hasta este municipio pues está muy condicionado por la distancia a la red de dicho municipio, ¿no? ¿Qué alternativa ofrece la microred? Bueno, pues en vez de extender ese sistema de transporte, pues montar un sistema de generación que pueda ser independiente del sistema de transporte, que complemente a esa generación preexistente
si es que la hubiera, que generalmente habrá y será una evolución, y que permita pues reducir lo primero el OPEX que hubiera tenido a abastecer con diésel con electricidad esa villa, ese municipio, y por supuesto que tenga un CAPEX menos dependiente de la ubicación del que tiene pues extender la red, que lógicamente pues si estamos en un municipio al lado de la red pues puede no tener sentido. Si estamos en un municipio pues ciertamente alejado de la red, pues puede tener todo el sentido, resultando en tal caso pues en un menor coste de energía tanto versus el diésel como la extensión de red, y además un suministro de energía de calidad. Bien, como veis, al menos en los términos de calidad de suministro que estamos considerando, una microred no es la mera agregación de fuentes de generación y almacenamiento, sino que requiere una estrecha coordinación entre estas fuentes. Entonces, vamos a pasar brevemente por encima porque tocaremos sobre ellas en los próximos seminarios y vamos a ver, a nuestro juicio, cuáles son las claves para conseguir un suministro de calidad de energía naturalmente combinado con los objetivos que el cliente persiga, que pues, estarán siempre presentes coste de energía, reducción de emisiones, y luego estará más o menos presente la cuestión de la calidad y la fiabilidad de la que estamos hablando. Bueno, en primer lugar, lógicamente, nos toca entender las necesidades del cliente adecuadamente, porque debemos ubicar al cliente dentro de ese trilema con esas tres dimensiones posibles de nuestra propuesta de valor. Después podemos o tenemos que dimensionar adecuadamente el sistema, para lo cual debemos caracterizar los recursos renovables que podemos integrar en él, solar, eólico, ya no solo en términos absolutos de producción anual, sino entender bien los patrones horarios de unas y otras fuentes. Y también es importante que caractericemos las cargas eléctricas, me refiero, de esos sistemas, tanto en curvas horarias, a veces pueden ser basadas en mediciones, a veces serán curvas sintéticas porque no hay información, es un proyecto de nueva promoción, vamos a decir, también por el lado de la demanda, y es posible. Y entonces tenemos que caracterizar ese consumo. Y luego también, generalmente, lo que nos hemos encontrado en diversos proyectos es que nuestro cliente no tenía muy claro cuál es el escenario de crecimiento de su consumo a futuro, porque tiene un plan de negocio, quiere abastecer de energía sus operaciones asociadas a ese plan de negocio, pero el plan de negocio, obviamente, y más en estos tiempos que corren, pues está sujeto a muchísima incertidumbre, y una microred o invertir en una microred no deja de ser apalancarse operativa y financieramente. Y por tanto, hay que tener en cuenta los escenarios de crecimiento que tenga para poder ir adaptando el desarrollo de la microred, que tampoco es algo estático que implementes el día 1 y te valga para 20, 30 años, sino que una concepción inteligente de la microred debe permitirte nacer con un dimensionamiento y topología e ir evolucionando para adaptarte a los posibles escenarios de consumo a los que se enfrente el cliente. Y con todo esto, lógicamente, toca dimensionar la microred para el comienzo y para su evolución. Otra parte clave es la definición de la topología, donde pues, consideraremos qué equipos vamos a conectar, cómo serán las redes de potencia, cómo se configurarán, y también las redes de control y comunicaciones, las redundancias que queremos establecer, tanto en equipos de generación o de almacenamiento, como en equipos de control, sistemas de comunicaciones, sensores, etcétera. Y aquí esto está muy, muy, muy ligado a las necesidades de fiabilidad que tenga el cliente y los objetivos que persiga. También debemos considerar esa flexibilidad que puede necesitar el cliente para reconfigurar la microred en el futuro. Y, por supuesto, pues, las cuestiones eléctricas como las protecciones, etc. Luego, por otra parte, hay una cuestión también clave que son los equipos a emplear para esta microred. Y ahí comentábamos antes, pues, un equipo clave
es el controlador de la microred, que se va a encargar sobre todo de controlar el tiempo real y hacer los equilibrios de generación y consumo, dando las consignas adecuadas a cada uno de los elementos agregados o incorporados a esta microred. Es el que nos aporta calidad en el suministro, hace que cuando haya un escalón de carga los usuarios no sufran menoscabos en la calidad de la energía que les llega, y por tanto es un elemento clave. Los inversores de baterías son igualmente un elemento clave para un funcionamiento adecuado de la microred, porque generalmente son uno de los elementos más activos en conseguir ese equilibrio de generación y demanda y en contribuir a ese control primario de tensión y frecuencia de la microred. Y luego tenemos los grupos diésel y concretamente sus controladores, que también en la parte del tiempo que estén operativos dichos grupos diésel, pues también van a ser un elemento importante de cara o pueden contribuir relevantemente a ese equilibrio de generación-consumo y esos parámetros de red. El interruptor de red igualmente es un elemento clave porque nos va a permitir operar la microred entrando y saliendo de la red principal, que en algunos casos pues puede ser clave por necesidad de cliente, y por supuesto la red de comunicaciones. Y luego no es menos clave el proceso de diseño e implementación, bueno, del control de dicha microred, que quizás es lo que lo diferencia de un proyecto convencional donde sencillamente conectemos eléctricamente, que por supuesto no es algo carente de mérito, pero es lo que diferencia eso de una microred, ¿no? El reparto de generación entre los distintos equipos, la paralelización de equipos para conseguir que cada uno asuma la parte de la regulación de potencia adecuada. La respuesta ante variaciones de carga, los transitorios de arranque y parada, pues, por ejemplo, del grupo diésel. Los transitorios de conexión y desconexión a la red, que optimice la operación del sistema para aprovechar pues, las diferencias de precios en periodos tarifarios o el aprovechamiento de energía renovable generada en la propia red, que detecte fallos eléctricos, ese sistema de control, algo que no es sencillo en microredes porque generalmente pues los elementos conectados a ella de forma natural no aportarían a los fallos o sus aportaciones serían limitadas, y lo cual genera complejidad en los algoritmos de control de cara a la detección de fallos. Y obviamente en un sistema eléctrico pues es un elemento clave o es una capacidad clave. Entonces, estas son las claves que nosotros vemos para una buena concepción o para una microred plenamente funcional, y de hecho en próximos días, próximos seminarios, pues incidiremos bastante en esta parte de dimensionamiento, también en la de topología, y esto en el segundo de los seminarios, y tendremos en el tercero incidencia en la parte de la elección de equipos, y bueno, y también ciertamente porque va ligado a esa elección de equipos lo relativo a sistemas de control. ¿Cómo sería un proyecto de microredes? Y creo que me estoy extendiendo mucho más de lo que hubiera esperado, pero también me estoy entusiasmando de decir. Bueno, un proyecto de microred no tiene por qué ser o no es muy diferente de cualquier otro proyecto de ingeniería y tampoco de ingeniería de una instalación renovable. Pues partimos de un estudio de viabilidad, pasamos por una fase de ingeniería básica, primero, luego de detalle, luego compramos los equipos que hemos definido de esa ingeniería y los ponemos en marcha. ¿Qué hay de particular que de alguna forma es complementario a lo que se hace en un proyecto de ingeniería renovable? Bueno, pues quizá hay una parte de entender los requisitos del cliente adecuadamente, hay una parte de modelo energético y de modelo de fiabilidad allá donde esta es especialmente renovable, que puede ser específico de este ámbito versus otras instalaciones de generación.
hay una parte de especificación de equipos y controles que requiere pues, conocer bien esos equipos y también conocer las necesidades del sistema de control. En la fase de ingeniería, pues tenemos unos modelos energéticos de más detalle que pues, quizá también son específicos de esto. Hay también modelos dinámicos que son muy importantes, al igual que en el caso de la generación renovable, pues ya están en manos pues, del operador del sistema, ¿no? Pues en el caso de una microred, es quien implementa la microred, quien tiene que entender las dinámicas de ese sistema para asegurar su estabilidad en todo momento. Hay una parte de diseño de los controles y, lógicamente, testeo mediante ese modelo dinámico que mencionábamos antes. Hay una parte de definición del sistema de monitorización que permita al operador tomar decisiones y saber lo que está ocurriendo en cada momento con esa microred. Por supuesto, conocer muy bien los equipos y poder especificarlos de forma detallada para dar con equipos adecuados para lo que estamos buscando y conocer muy bien las características de estos en términos de interoperabilidad, puesto que van a tener que comunicarse y participar de forma activa muchos de ellos en la operación de la microred. Pues en la fase de compra, pues lógicamente esta selección o conocer bien esos equipos también puede ser importante de cara a discutir características específicas con los proveedores y también en algunos casos pues las pruebas FAT o fuera del sitio donde se va a desplegar la microred en algunas ocasiones de interdependencia de equipos y comunicación entre equipos pueden ser especialmente importantes, pensando por ejemplo en microredes que se vayan a desplegar en territorios muy remotos y donde lógicamente pues no queramos estar expuestos a irnos pues al centro de África y entender allí que hay algún tipo de incompatibilidad en la lógica mediante la cual intercomunicando los equipos pues deseablemente habremos resuelto eso en nuestros talleres, en nuestra fábrica, en nuestras instalaciones y habremos enviado ya algo perfectamente funcional a donde despleguemos la red. Y por último, la puesta en marcha, que de alguna forma pues, nos permitirá ajustar, hacer el ajuste fino de controles y comprobar que una vez in situ, pues todo está funcionando adecuadamente y hacer las pruebas on-site de aceptación del sistema correspondientes. Y bueno, quizá os preguntéis por qué os estamos contando todo esto. Bueno, lo primero, porque creemos que estas instalaciones van a estar cada vez más presentes. Ya lo comentaba antes Carlos, he tratado de fundamentarlo yo mismo. También, bueno, últimamente he oído varias veces el término nueva normalidad, que no sé dónde nos lleva. Espero que a un sitio mejor al que estamos ahora, pero puede ser un escenario donde la resiliencia tenga un valor creciente, porque en algunas ubicaciones pues haya problemas a ese respecto. Ojalá no tenga más valor que el actual, honestamente, porque significará que todo ha ido a mejor. Pero es un posible escenario, caso en el cual, desde luego, la propuesta de valor de las microredes se hace más relevante. Nosotros llevamos varios años avanzando en este ámbito, desarrollando capacidades específicas para este tipo de proyectos, diseñando, haciendo también consultoría, ejecutando ya de forma comercial algunos proyectos de estos y también de forma precomercial otros varios, incluido quizá hayáis oído hablar algunos de vosotros de nuestra sede corporativa, donde tenemos 2 microredes, una que abastece la propia sede y otra de prueba, donde pues hacemos múltiples desarrollos tecnológicos de sistemas de control, de convertidores electrónicos, etc. Llevamos también varios años desarrollando sistemas de control para microredes, colaborando con entidades de institutos de investigación, universidades, con otras empresas en esos desarrollos y también tenemos nuestros propios productos para microredes. Nuestro producto, que fue el primer producto comercial que lanzó Norvento al mercado, producto tecnológico, que fue un aerogenerador de 100 kilovatios, que algunos conoceréis, y ahora convertidores electrónicos para sistemas de baterías, que además están especialmente concebidos para integrarse en microredes aisladas. Entonces, con todo este conocimiento que tenemos, pues
es complementario con que vosotros, que estoy viendo entre los asistentes a ingenierías, instaladores, EPCistas, algunos promotores, pues vais a identificar proyectos cuando estéis ahí fuera donde una microred renovable puede aportar valor y quizás necesitéis afrontarlos acompañados, pues bueno, pues esto que estamos compartiendo con vosotros, que espero que os haya aportado algo de luz sobre las posibilidades de una microred, pues que podáis llamarnos, por supuesto, para que nosotros pues, os podamos, lógicamente, complementar pues con conocimiento, con servicios de ingeniería, también con equipamiento para los sistemas que pretendéis desplegar y que así lo hagáis exitosamente. Y con mucha demora con respecto a la agenda y los tiempos previstos, pues esto es todo lo que en principio quería compartir con vosotros. No sé, Carlos, si quizá tengamos alguna cuestión, tampoco Sí, quisiera adelantarme mucho. bueno, como nota, yo también comparto tu entusiasmo en la materia y, bueno, yo creo que queda patente el valor añadido de este tipo de instalaciones y cómo pueden, el impacto que pueden tener en cuanto a cambiar el paradigma del sistema eléctrico tal y como lo conocemos, ¿no? Por eso me uno al llamamiento de Manuel a animaros que si queréis profundizar en algunos de los aspectos o en la totalidad de lo que hemos hablado hoy, que bueno, tenéis nuestros datos de contacto en pantalla y podéis contactar con nosotros. Y como os decía al principio, organizamos una reunión específica para tratar casos concretos. He anotado varias preguntas, pero yo creo que han quedado más o menos respondidas a lo largo de la presentación, pero bueno, es muy vinculado con casos de uso que creo que se han explicado pues, en cuanto a modelos de negocio o dentro de ese trilema. Por lo tanto, yo creo que, y dado que nos hemos alargado un poco, podemos dar la sesión por concluida. Os enviaremos a todos, en cualquier caso, la información sobre las próximas sesiones, que como comentábamos, bueno, tratarán un poco más de profundizar la parte de cómo se diseña una microred, que yo creo que es muy interesante. Manuel ha pasado ya por algunos de los aspectos que hacen que el diseño y la construcción de este tipo de proyectos pues, sea distinto de un proyecto o de un sistema energético tal y como lo conocemos hasta ahora. Y por último, la sesión de productos que bueno, también es muy relevante y bueno, estamos hablando de productos que tienen diferencias sustanciales en algunos casos con lo que se está instalando hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que podemos dar la sesión por concluida. Nada, agradeceros el tiempo que habéis implicado en atender a la sesión. Espero que haya sido de vuestro interés y nada, os desearos mucho ánimo en la situación en la que estamos viviendo y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.